Mi esposo me invitó a una cena de negocios importante con un posible socio japonés. Sonreí, asentí y desempeñé el papel de esposa decorativa a la perfección. Lo que él no sabía era que entendía cada palabra en japonés. Y cuando escuché lo que le dijo a ese cliente sobre mí, todo cambió para siempre. Pero permítanme empezar desde el principio. Me llamo Sara, y durante 12 años pensé que tenía un buen matrimonio. No perfecto, pero lo suficientemente bueno. Mi esposo David trabajaba como gerente senior en una empresa de tecnología en el área de la Bahía. Yo trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa más pequeña. Nada glamoroso, pero me gustaba. Vivíamos en una bonita casa adosada en Mountain View, nos íbamos de vacaciones una vez al año y, desde afuera, probablemente parecíamos tenerlo todo resuelto. Pero en algún momento, las cosas habían cambiado. No podía precisar exactamente cuándo había empezado. Quizás fue cuando David recibió su último ascenso hace 3 años. Tal vez fue gradual, tan lento que no me di cuenta hasta que ya estaba viviendo en un matrimonio diferente al que pensaba tener. David se volvió más ocupado, más importante. Al menos eso es lo que me decía. Trabajaba hasta tarde, viajaba a conferencias y, cuando llegaba a casa, estaba en su teléfono o demasiado cansado para hablar. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. ¿Recogiste mi ropa de la tintorería? No olvides que tenemos cena con los Johnson el sábado. ¿Puedes encargarte del servicio de jardín? No tengo tiempo. Me decía a mí misma que esto era normal. Esto pasaba después de una década de matrimonio. La pasión se desvanece, la rutina se instala y simplemente lo haces funcionar. Reprimí la sensación de soledad que se colaba en las noches silenciosas cuando él estaba encerrado en su oficina en casa, y me sentaba sola viendo televisión que en realidad no me interesaba. Hace aproximadamente 18 meses, me topé con algo que cambió mi rumbo. Una noche sin dormir, mientras revisaba mi teléfono, apareció un anuncio de prueba gratuita de una aplicación para aprender idiomas, japonés. Había tomado un semestre de japonés en la universidad, cuando era otra persona con sueños diferentes. Me había encantado. La complejidad, la elegancia, la forma en que abría una manera completamente distinta de pensar sobre el mundo. Pero luego conocí a David, me casé, empecé a trabajar, y ese sueño quedó guardado en el cajón etiquetado como intereses poco prácticos de la juventud. Aquella noche, acostada en la cama mientras David roncaba a mi lado, descargué la aplicación solo por curiosidad, solo para ver si recordaba algo. Recordé más de lo que esperaba. El hiragana volvió con facilidad, luego el katakana. En pocas semanas estaba completamente enganchada. Cada noche, mientras David trabajaba hasta tarde o veía sus canales de noticias financieras, yo me sentaba en la mesa de la cocina con mis auriculares, avanzando en las lecciones. Me suscribí a un podcast para estudiantes de japonés. Empecé a ver dramas japoneses con subtítulos, y eventualmente sin ellos. No se lo conté a David, no porque lo estuviera ocultando exactamente, sino porque había aprendido a no compartir cosas que él desestimaría. 3 años antes había mencionado que quería tomar una clase de fotografía. Se había reído, no de manera cruel, pero de esa forma que me hacía sentir pequeña. Sara, tomas fotos con tu iPhone como todos los demás. No necesitas una clase para eso. Además, ¿cuándo tendrías tiempo? Después de eso, aprendí a mantener mis intereses en silencio. Era más fácil que defenderlos, así que el japonés se convirtió en mi secreto, en mi mundo privado. Y se me daba bien, muy bien. Practicaba todos los días, a veces durante 2 o 3 horas. Hablaba por video con tutores en Italia, me unía a grupos de estudio en línea e incluso comencé a leer novelas sencillas. Al pasar un año, podía entender japonés conversacional con bastante fluidez. No perfectamente, pero lo suficiente para seguir películas, comprender podcasts y mantener conversaciones decentes con mis tutores. Se sentía como recuperar una parte de mí misma que había enterrado. Cada palabra nueva que aprendía, cada patrón gramatical que dominaba, era prueba de que todavía era capaz de crecer.
de que seguía siendo alguien más que solo la esposa de David. Entonces, una tarde a finales de septiembre, David llegó a casa más temprano de lo habitual. Realmente parecía emocionado, lleno de energía de una manera que no había visto en meses. Sara, buenas noticias, dijo, aflojándose la corbata mientras entraba en la cocina donde yo preparaba la cena. Estamos cerca de finalizar una asociación con una empresa tecnológica japonesa. Esto podría ser enorme para nosotros. El CEO nos visitará la próxima semana y lo llevaré a cenar a Hashiri. Necesitarás venir. Levanté la vista de las verduras que estaba picando hacia una cena de negocios. Sí. Tanaka-san preguntó específicamente si estaba casada. Cultura empresarial japonesa. Les gusta saber que eres estable, orientada a la familia. Es buena imagen. Abrió el refrigerador. Tomó una cerveza. Solo tendrás que verte bien, sonreír, ser encantadora. Ya sabes, lo de siempre. Algo en la forma en que dijo lo de siempre me incomodó un poco, pero lo dejé pasar. Claro, por supuesto. ¿Cuándo? El próximo jueves, 7:00 p.m. Usa ese vestido azul marino, el de las mangas. Conservador, pero elegante. Y Sara se giró para mirarme directamente por primera vez. Tanaka no habla mucho inglés. Yo haré la mayor parte de la conversación en japonés. Probablemente te aburras bastante, pero solo sonríe. Está bien. Mi corazón dio un salto. ¿Hablas japonés? Lo aprendí, trabajando con nuestra oficina en Tokio a lo largo de los años. Ahora hablo bastante bien. Había orgullo en su voz. Es una de las razones por las que me están considerando para el puesto de vicepresidenta. No muchos ejecutivos aquí pueden negociar en japonés. Él no preguntó si yo lo hablaba. No se preguntó si podría tener algún interés o conocimiento. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo era solo la esposa que sonreía y se veía bonita mientras las personas importantes hablaban. Volví a mi tabla de cortar, mis manos moviéndose automáticamente. Suena maravilloso, cariño, estaré allí. Después de que salió de la habitación, me quedé de pie junto a la encimera, con la mente a 1000 por hora. Una oportunidad acababa de caer en mis manos. La oportunidad de realmente entender una conversación que David pensaba que era privada, de escuchar cómo hablaba realmente, cómo se presentaba, cómo hablaba de nuestra vida cuando pensaba que yo no podía entender. Una parte de mí se sentía culpable por pensar así, pero otra más grande, la que se sentía cada vez más invisible en mi propio matrimonio, quería saber, necesitaba saber. La semana pasó lentamente. Pasé cada momento libre repasando mi vocabulario de japonés de negocios, practicando patrones de habla corteses, asegurándome de poder seguir una conversación profesional. No sabía qué esperaba escuchar. Tal vez nada importante. Tal vez estaba sobrepensando todo, siendo paranoica, buscando problemas que no existían. Llegó el jueves. Me puse el vestido azul marino como me pidieron. Lo combiné con tacones modestos y joyería sencilla. Me miré en el espejo y vi exactamente lo que David quería. Una esposa presentable que no lo avergonzara frente a clientes importantes. El restaurante estaba en San Francisco, moderno y caro, del tipo con lista de espera de meses. David había usado la cuenta de la empresa para asegurar la reserva. Llegamos 15 minutos antes. David revisó su apariencia en la cámara de su teléfono, enderezó su corbata ya perfectamente recta. Recuerda, dijo mientras entrábamos, solo sé agradable. No trates de participar en la conversación de negocios. Si Tanaka-an se dirige a ti en inglés, mantén tus respuestas breves. Necesitamos que se enfoque en la asociación, no distraído por charlas triviales. Asentí, tragando el amargo sabor en mi boca. Tanaka-an ya estaba sentado cuando llegamos. Se puso de pie para saludarnos, un hombre de unos 50 y tantos años, con gafas de montura plateada y un traje impecablemente confeccionado. David se inclinó ligeramente. Seguí su ejemplo. Intercambiaron saludos en japonés, formales y corteses. Sonreí, aparentando estar apropiadamente perdida,
y me deslicé en la silla que David me había retirado. La conversación comenzó en inglés con cortesías superficiales. Tanaka-an elogió la elección del restaurante, mencionó su hotel y preguntó si era nuestra primera vez recibiendo socios internacionales. Su inglés era en realidad bastante bueno, mejor de lo que David había insinuado, solo con acento. Luego, cuando llegaron los menús, naturalmente pasaron al japonés. La fluidez de David era impresionante, debía admitirlo. Hablaba con soltura, con confianza, claramente cómodo con el idioma. Discutieron proyecciones de negocios, estrategias de expansión de mercado, especificaciones técnicas. Solo entendía parcialmente. Me senté en silencio, bebiendo agua, sonriendo ocasionalmente cuando me miraban, cumpliendo mi papel. Entonces Tanakan se giró ligeramente hacia mí y dijo algo en japonés que capté, una pregunta cortés sobre a qué me dedicaba. David respondió por mí antes de que siquiera pudiera fingir no entender. En japonés dijo, «Oh, Sara trabaja en marketing, pero es solo una empresa pequeña, nada serio. Más que nada un pasatiempo, realmente para mantenerla ocupada. Principalmente se ocupa de nuestra casa». Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro algo se retorcía. ¿Un pasatiempo? Había trabajado en marketing durante 15 años, había gestionado campañas exitosas, construido relaciones con clientes, pero él acababa de desestimar toda mi carrera como una forma de mantenerme ocupada. Tanaka asintió educadamente y no insistió más. La cena continuó. Llegaron varios platos, cada uno bellamente presentado. Comí despacio, me mantuve en silencio y escuché. Realmente escuché. David era diferente en japonés, más agresivo, más jactancioso. Exageraba su papel en los proyectos, se atribuía el mérito de los esfuerzos del equipo, se presentaba como más central para el éxito de la empresa de lo que realmente era. No era algo grave, pero se notaba. El David que hablaba japonés era una versión ligeramente inflada del David que yo conocía. Entonces la conversación cambió de tema. Tanaka mencionó algo sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal, sobre la importancia del apoyo familiar en carreras exigentes. David se rió, un sonido que me hizo tensar el estómago. Para ser honesto, dijo David en japonés, y pude escuchar el desdén casual en su tono, mi esposa realmente no entiende el mundo de los negocios. Está contenta con su vida sencilla. Yo manejo todas las decisiones importantes, las finanzas, la planificación de la carrera. Ella solo está para aparentar. En realidad, mantiene la casa en funcionamiento. Se ve bien en eventos como este. Me funciona bien porque no tengo que preocuparme por una esposa que exija demasiada atención o que tenga sus propias ambiciones que interfieran. Apreté mi vaso de agua tan fuerte que pensé que se rompería. Tanaka emitió un sonido neutral. Observé su rostro, vi un destello de algo. Tal vez incomodidad, pero no desafió a David. En cambio, cambió ligeramente de tema, preguntando sobre los objetivos a largo plazo de David. La posición de vicepresidenta básicamente es mía, continuó David en japonés. Y después de eso, estoy viendo la suite dentro de 5 años. Me he estado posicionando cuidadosamente, construyendo las relaciones correctas. Mi esposa aún no lo sabe, pero he estado moviendo algunos activos, estableciendo algunas cuentas en el extranjero, solo planificación financiera inteligente. Si mi carrera requiere reubicación o hacer grandes cambios, necesito la flexibilidad de moverme rápidamente, sin estar atado a cuentas conjuntas y sin que ella tenga que aprobar todo. Se me heló la sangre. Cuentas en el extranjero, mover activos sin decirme nada. Me senté allí sonriendo con indiferencia mientras mi esposo revelaba casualmente maniobras financieras que sonaban mucho a que se estaba preparando para un futuro que no me incluía a mí, o al menos uno en el que yo no tendría acceso al dinero matrimonial. Pero no había terminado. Tanaka-san preguntó algo sobre el estrés del puesto de David, si tenía formas de manejarlo. La risa de David fue desagradable. Tengo mis salidas. Hay alguien en el trabajo, Jennifer. Está en finanzas. Hemos estado viéndonos durante unos 6 meses.
Mi esposa no tiene idea. Honestamente, ha sido bueno para mí. Jennifer entiende mi mundo, mis ambiciones. Ella también va lejos. Hablamos de estrategia, hacemos planes. Es refrescante después de llegar a casa con alguien que no puede discutir nada más complejo que qué hay para la cena. Me quedé perfectamente inmóvil. Sentí mi rostro congelado. Por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Pero años de aprender a ser pequeña, callada y agradable me mantuvieron en mi silla, mantuvieron la sonrisa en mi rostro, impidieron que mis manos temblasen visiblemente. Una aventura. Cuentas en el extranjero, desestimarme por ser demasiado simple para entender su mundo, llamar a mi carrera un pasatiempo, reducirme a un objeto decorativo que mantenía la casa y se veía presentable. 12 años de matrimonio, y así era como él me veía. Esto era lo que decía cuando pensaba que no podía entender. Tanakan definitivamente estaba incómodo ahora. Podía verlo en la forma en que se movía, en cómo redirigía la conversación de vuelta a temas neutrales de negocios. Era demasiado educado para confrontar a David, pero sus respuestas se volvieron más cortantes, más formales. La cena terminó. Nos despedimos en el vestíbulo del restaurante. Tanakan se inclinó ante mí y dijo en un inglés cuidadoso: «Fue un placer conocerla, señora Sara. Le deseo lo mejor». Algo en sus ojos, una suavidad, me hizo preguntarme si entendía más de lo que había mostrado, si le había perturbado tanto las palabras de David como a mí. El camino de regreso a casa fue silencioso. David parecía complacido consigo mismo, tarareando junto a la radio. «Eso salió bien», dijo. «Creo que vamos a cerrar este trato». Tanaka parecía impresionado. «Eso es maravilloso», dije, con la voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. En casa, David me besó la mejilla distraídamente. Me dijo que tenía correos que revisar y desapareció en su oficina. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio, cerré la puerta y me quedé en el silencio. Entonces saqué mi teléfono e hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a Emma. Emma había sido mi compañera de cuarto en la universidad, mi mejor amiga antes de que la vida y la distancia nos separaran, y la sutil desmotivación de David hacia mis amistades nos había distanciado. Ella se había convertido en abogada de derecho familiar y había pasado por su propio divorcio hace 5 años. Nos habíamos reconectado recientemente en redes sociales, intercambiado algunos mensajes, pero no le había contado nada real sobre mi vida. «Sara», respondió al segundo timbre, con sorpresa en su voz. Eran casi las 11 p.m., y mi voz se quebró en la última palabra. «Necesito un abogado». Hablamos durante 2 horas. Le conté todo: la cena, la conversación en japonés, las cuentas en el extranjero, la aventura, los años de sentirme disminuida y desestimada. Ella escuchó sin interrumpir, su mente legal claramente analizando lo que le estaba contando. «Primero», dijo cuando terminé, «necesito que respires. ¿Puedes hacer eso por mí?». Respiré. «Segundo, necesitas entender que lo que él está haciendo con esas cuentas en el extranjero podría ser ilegal, definitivamente poco ético. Si está ocultando activos matrimoniales anticipando un divorcio o solo para mantener el control, eso es fraude financiero. Podemos usar eso». «No tengo pruebas», dije. «Fue solo una conversación». «¿Grabaste la cena?». Me sentí estúpida. No pensé. Solo intentaba procesar lo que estaba escuchando. «Está bien, esto es lo que vamos a hacer. No lo confrontes todavía. Sé que quieres hacerlo, pero necesitamos ser estratégicas. A partir de mañana vas a reunir documentación, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, cualquier registro financiero al que tengas acceso, tomar fotos, reenviarte correos electrónicos, cualquier cosa. Si él está moviendo dinero, habrá un rastro de papel. Lo encontraremos». «Emma, tengo miedo». «Lo sé, cariño, pero también eres inteligente y capaz, y acabas de demostrarlo aprendiendo un idioma entero sin que él lo supiera. Puedes hacer esto. Ya no estás sola». Después de colgar,
Me senté al borde de la cama y me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo en el restaurante. Ira, traición, dolor, miedo. Pero debajo de todo eso, algo más estaba creciendo. Una determinación fría y clara. Ya no iba a ser la esposa decorativa. No iba a ser desestimada, disminuida y engañada. Iba a recuperar el control de mi vida, aunque eso significara destruir todo lo que había construido para lograrlo. A la mañana siguiente llamé para reportarme enferma en el trabajo. David apenas lo notó. Solo gruñó en señal de reconocimiento mientras se iba a la oficina. En el momento en que su auto se alejó, comencé a buscar. David guardaba archivos en su oficina en casa, organizados y meticulosos. Encontré estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años, declaraciones de impuestos, información de cuentas de inversión. Fotografié todo con mi teléfono, subí todo a una unidad en la nube privada que Emma había configurado para mí, y allí estaba. 2 cuentas que nunca había visto antes, ambas mostrando transferencias regulares. $50,000 movidos en los últimos 8 meses a un banco en las Islas Caimán. Nuestros ahorros conjuntos habían sido drenados lentamente sin mi conocimiento. Me sentí enferma, pero seguí fotografiando, seguí documentando. Emma me había dicho que fuera minuciosa, así que fui minuciosa. También encontré correos electrónicos, impresos y archivados. Correspondencia sobre propiedades de inversión que yo no sabía que teníamos, o más bien que él poseía. Todo estaba solo a su nombre. Y luego encontré los correos dirigidos a Jennifer. Había sido descuidado, imprimiendo algunos intercambios, probablemente para consultar cifras o fechas, pero el contenido era condenatorio, romántico, sexual, haciendo planes para un futuro que claramente no me incluía. Una vez que haya manejado la situación de Sara, leía un correo, podemos dejar de escondernos. La situación de Sara, eso era lo que me había convertido. Un problema a ser manejado. Pasé 6 semanas reuniendo evidencia en silencio, viviendo con un hombre que ahora veía claramente por primera vez. Cada sonrisa era una mentira. Cada contacto casual hacía que mi piel se erizara. Pero interpreté el papel. Cocinaba cenas, preguntaba por su día, fingía que nada había cambiado. Emma estaba construyendo el caso. Me reunía con ella 2 veces por semana en su oficina, llevando nueva documentación y discutiendo estrategias. Íbamos a presentar la demanda de divorcio y, simultáneamente, reportar su conducta financiera indebida a la Junta de Ética de su empresa. Las cuentas en el extranjero violaban la política de la compañía. Ella había descubierto que él podría perder no solo nuestro matrimonio, sino también su carrera. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos?, me preguntó Emma durante una de nuestras sesiones. La parte de la empresa será nuclear. Lo perderá todo. Él ya estaba planeando dejarme sin nada. Lo dijo él mismo. Se ha estado preparando para esto. Yo solo estoy actuando primero. Decidimos hacerlo un viernes. Emma presentó los papeles de divorcio el jueves por la tarde. El viernes por la mañana me vestí para ir al trabajo como de costumbre, pero en lugar de ir a mi oficina, fui a la de Emma. El Departamento de Recursos Humanos de David recibiría nuestro paquete de evidencia a las 9:00 a.m. Los papeles del divorcio le serían entregados en su oficina a las 9:30. Me senté en la sala de conferencias de Emma, bebiendo un café que no podía saborear, mirando el reloj. Mi teléfono estaba apagado. No quería ver sus llamadas o mensajes cuando se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. A las 11, Emma recibió la confirmación. Papeles entregados, evidencia recibida. El empleador de David lo había suspendido inmediatamente con goce de sueldo mientras se llevaba a cabo la investigación. ¿Cómo te sientes?, preguntó Emma. Asustada, admití. Pero bien, me quedé en la casa de Emma esa noche. Tenía una habitación de invitados y ya me había dicho que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Me ayudó a redactar correos para mi propio empleador, explicando que tomaría licencia FMLA por razones personales,
Pedimos comida para llevar, bebimos vino y por primera vez en años sentí que podía respirar. David intentó llamar 47 veces ese primer día. Dejó mensajes de voz que iban de confundido a enojado y suplicante. No los escuché. Emma sí, documentando todo para el caso. El sábado, escoltada por Emma y un oficial de policía, solo como precaución regresé a la casa para recoger mis pertenencias. David estaba allí y se veía terrible, sin afeitar, desaliñado, con los ojos rojos. Sara, por favor, comenzó cuando me vio. Levanté la mano. No me dejes simplemente explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me has estado engañando? ¿Que has estado ocultando dinero? ¿Que me llamaste demasiado simple para entender tu mundo? Escuché cada palabra en esa cena, David. Cada maldita palabra. Su rostro se puso blanco. Tú no hablas japonés. He sido fluida por más de un año. Curioso cómo nunca preguntaste. Nunca te preguntaste qué hacía con mi tiempo cuando estabas demasiado ocupado con el trabajo o con Jennifer. Se hundió en el sofá. La empresa me puso en licencia. Están investigando. Sara, podría perder mi trabajo. Eso ya no es mi problema. Comencé a caminar hacia las escaleras, hacia nuestro dormitorio, donde necesitaba empacar. Espera. Su voz sonaba desesperada. Podemos solucionarlo con terapia de pareja. Terminaré las cosas con Jennifer. Podemos trabajar en esto. Me volví para mirarlo. ¿En serio? Míralo. Este hombre con el que pasé 12 años, a quien amé, y en quien creí que me amaba. No quieres arreglar esto. Quieres arreglar tu carrera, tu imagen, tu situación financiera. No sientes pena por lastimarme. Sientes pena porque te atraparon. Eso no es cierto. En esa cena, le dijiste a Tanaka-san que yo solo era para la apariencia, que era demasiado simple, poco ambiciosa, que era esencialmente una ama de casa que se veía bien en los eventos. ¿Recuerdas siquiera haber dicho eso? Su silencio fue respuesta suficiente. Ya no voy a ser pequeña para ti, David. Ya no seré la esposa conveniente que no exige demasiado. Presenta tus contrademandas si quieres. Lucha contra el divorcio, pero no vas a ganar. Y no vas a salirte con la tuya escondiendo nuestros activos. Pasé 2 horas empacando. Él no intentó detenerme de nuevo, solo se quedó en el sofá mirando a la nada. El divorcio tomó 8 meses. La ley de California requería un periodo de espera de 6 meses después de presentar la demanda, y pasamos esos meses negociando el acuerdo. La investigación de la empresa de David encontró evidencia suficiente de violaciones éticas y lo despidieron. Eventualmente encontró otro trabajo, pero a un nivel más bajo, con menor salario. Las cuentas en el extranjero tuvieron que ser reveladas y divididas. Las propiedades que yo desconocía se convirtieron en parte de los bienes matrimoniales. Al final, me fui con la mitad de todo lo que él había intentado ocultar, además de la pensión conyugal durante 3 años mientras reconstruía mi propia carrera. Pero lo mejor, lo que nunca esperaba, sucedió aproximadamente 2 meses después de iniciado el proceso de divorcio. Tanaka se puso en contacto a través de LinkedIn. Su mensaje fue breve pero cordial. Había escuchado sobre el divorcio y quería saber si podría interesarme un puesto en su empresa. Estaban abriendo una oficina en Estados Unidos y necesitaban a alguien que comprendiera tanto el marketing americano como la cultura empresarial japonesa. Mi conjunto de habilidades único, escribió, sería invaluable. Me reuní con él y su equipo. Esta vez hablé japonés desde el primer momento. Sus ojos se iluminaron con un respeto genuino y algo más. Tal vez un poco de diversión al ver que había engañado a todos en esa cena. Lo supe, dijo en japonés al final de mi entrevista en el restaurante. La manera en que te comportaste cuando David hablaba de ti. Vi la comprensión en tus ojos, aunque solo por un momento. Me alegra que hayas encontrado tu fuerza. Me ofrecieron el puesto, directora senior de marketing, con un salario triple al que había tenido antes. Acepté.
Ahora tengo 63 años. Todo eso ocurrió hace más de 20 años, pero recuerdo cada detalle. El divorcio, por doloroso que fuera, me devolvió mi vida. Dirigí ese departamento de marketing durante 15 años antes de retirarme. Viajé a Japón una docena de veces, hice amigos verdaderos, me convertí en alguien que existía más allá de ser la esposa de alguien. Nunca volví a casarme, salí ocasionalmente, y tuve una relación seria que duró 5 años antes de separarnos amigablemente. Pero nunca más reduje mi mundo para encajar en la visión de otra persona sobre quién debía ser. David me envió un correo electrónico una vez, aproximadamente 3 años después de que se finalizara el divorcio. Se había vuelto a casar, se disculpó por cómo habían terminado las cosas y dijo que esperaba que yo estuviera bien. Nunca respondí. Algunos capítulos no necesitan un cierre. Sigo estudiando japonés, aunque ahora es puramente por placer. Leo novelas, veo películas y a veces doy tutorías a jóvenes profesionales que quieren aprender. El idioma que comenzó como un escape secreto se convirtió en aquello que me salvó, que me mostró que era capaz de más de lo que me había permitido creer. Esa cena en Hashiri fue la peor y la mejor noche de mi vida. La peor porque escuché verdades que destrozaron mi realidad. Lo mejor porque finalmente me impulsó a actuar, a dejar de aceptar menos de lo que merecía. Así que, si estás escuchando esto y te encuentras en un matrimonio donde te sientes invisible, donde tus intereses son ignorados, donde te hacen sentir pequeña, presta atención a ese sentimiento. Aprende el idioma. Reúne las pruebas. Encuentra a tu Emma. Y cuando estés lista, recupera tu vida. No será fácil. Dolerá. Habrá noches en las que cuestionarás todo. Pero al otro lado de ese dolor, hay una vida en la que puedes ser completamente tú misma, donde tu voz importa, donde no eres solo decorativa, sino esencial. Y esa vida vale la pena luchar por ella.